últimos 2 años es muchísimo, la gente está yendo mucho a Japón, a Corea, China, que fueron de los destinos que más tiempo duraron cerrados para nuestro continente por las restricciones del mismo tema de la pandemia, ¿no? Entonces están estos destinos como muy demandados. Turquía, Marruecos son otros destinos también de Medio Oriente que se volvieron muy populares. Turquía está en un exponente. Sí tuvimos mucho trabajo, muchísimo, más que nunca en la vida, porque la mayor parte de los clientes que compran con nosotros compran con mucha antelación y teníamos muchísimos viajes programados para el resto del 2020. Teníamos unas compras importantísimas para todo el año. Entonces, los primeros meses no sabíamos qué iba a pasar, pero nadie lo sabía, ni los proveedores, ni nosotros. Entonces los clientes se acercaban y nos decían, bueno, ¿y usted cuándo cree que vamos a poder ir en el crucero? No, pues ya para junio. Bienvenidos a todos, nuestro episodio número 20 y hoy vamos a hablar de los viajes, del turismo, de una historia de Silvia Esquivel, es la directora de Viajes Palacio. Ella trabajó en muchas empresas de turismo, incluyendo Al Mundo, Price Travel, American Express y ahora está en Viajes Palacio. Silvia, aparte de su expertise, le encanta cocinar, le encanta pasar el tiempo con los perros y obviamente le encanta viajar, conocer nuevos destinos. Yo sé que también estás volando con tu esposo en el helicóptero. Aviones. Hemos viajado de todo tipo de avionetas. aéreos, pero principalmente aviación. Aviones privados y pequeños. Silvia, bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cuál es el último viaje que te marcó tu experiencia? ¿Cuál es el último viaje que hiciste? Bueno, que no el último viaje es el que me haya marcado la experiencia, pero de los viajes que más me han marcado la experiencia fue un viaje a China, en donde realmente me di cuenta que el tema cultural es totalmente diferente a lo que vivimos en Occidente. Entonces fue un viaje de muchas experiencias, de mucho aprendizaje, de una cultura ancestral. Nosotros acá en Latinoamérica y más en México nos consideramos de los privilegiados con culturas muy antiguas y con muchas enseñanzas, pero los chinos, la verdad que mis respetos, tienen una cultura ancestral de muchos aprendizajes. Yo también unos meses vivía en China y es impresionante. Yo diría que es como, de verdad, otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo, sí, yo diría que hay que... recomendación capaz del podcast de hoy es visitar China, la Gran Muralla. Bueno, regresando, Silvia, un poco a nuestro podcast donde buscamos contar esas historias profesionales. Tú has pasado por tantas empresas multiculturales, diferentes culturas corporativas. En todo tu viaje, ¿cuál ha sido este valor o principio que te guía en el momento de tomar la decisión y cómo se refleja en tu tu vida diaria? Bueno, primero, gracias por invitarme a este podcast. Ya empezamos a platicar de mis viajes y no he dado las gracias por haberme invitado. La verdad que me emociona formar parte de este proyecto que tienes y que se me ha hecho muy interesante. Hace poco realmente que nos conocemos y ha sido muy interesante saber de todo lo que has sido capaz durante tu trayectoria, ¿no? Entonces, gracias por incluirme en tu programa, en tu podcast, realmente. Bueno, contestando un poco tu pregunta, me es complicado definir todo en un solo valor. La verdad es que no considero que hay una sola palabra o un solo valor en el que yo me pueda centrar, pero porque creo que es una combinación. Dentro de mi carrera, y creo que no es nada, mi carrera es mi vida, primero que nada es la honestidad y la humildad. Y todo esto yo creo que lo puedo englobar en un criterio básico en el que siempre he creído y que además ha sido parte de mi filosofía y sobre todo
es en lo que creo y me ha caracterizado también en el ambiente profesional, es pregonar con el ejemplo. Si tú me dices, da un valor, yo creo que esto, pregonar con el ejemplo, ¿no? Creo que independientemente de la empresa en la que trabajas, la cultura de la empresa, que normalmente es complicada dependiendo del alma de la empresa, o dependiendo también, o muy independiente del equipo en el que estés, o si te toca ser parte de un staff, o si te toca liderar un equipo, tienes que demostrar con ejemplo cómo quieres que tu equipo interactúe contigo. Estando siempre yo en empresas de servicio, porque viajes es un valor intangible, es un servicio, lo primero que yo creo que uno tiene que hacer, y como líder tienes que demostrar empatía hacia los clientes, porque son pues parte del eje de nuestro trabajo, del eje de nuestro negocio. Entonces, si tú no pregonas con el ejemplo, difícilmente tu equipo va a imprimir este sello de servicio en el cliente, ¿no? Ejemplo, en todas las empresas y en todo lo que tiene que ver con servicios, pues los clientes puedes estar muy satisfecho y no te enteras, pero puede haber una insatisfacción y te enteras de inmediato. Entonces, cuando un cliente escala alguna insatisfacción y me llega a mí, no soy del tipo de jefe que se esconde y dice, no, a mí no me pasen problemas, ustedes resuélvanlo. Al contrario, soy la primera en poner la cara, en ofrecer una ayuda, en ofrecer disculpas, y creo que eso hace que también el equipo tenga confianza en ti como líder y ellos también busquen cuidar el tema del cliente. Y cuando hablo del cliente, no es nada más el cliente externo, sino también el cliente interno. O sea, al final del día, el servicio al cliente es parte de lo que tenemos que imprimir. ¿Dónde me decías que hay cliente interno y externo? Correcto. Entonces, yo creo que uno de los valores es imprimir este servicio al cliente, independientemente si es un cliente interno y externo. Y hacerlo personalmente a mí me ha funcionado para que mi equipo o el entorno en el que estoy sepa que es un servicio auténtico, que no estás, como decimos en México, de dientes para afuera, ¿no? O sea, no puedo exigir a mi equipo dar un buen servicio o tener al cliente como eje principal de nuestro negocio si yo no lo demuestro también. Entonces, te decía, pregonar con el ejemplo yo creo que es lo primero. Y como tal, creo que es el valor que te decía, engloba el tema de la honestidad, la humildad, reconocer cuando te equivocas, reconocer cuando no sabes algo y tienes que averiguarlo. Yo creo que eso lo valora todo el mundo. Y hablando de las equivocaciones, porque sé que muchos errores, por ejemplo, les cuesta aceptar el error. Uh-huh. ¿Tenés alguna historia en mente de la última vez que tú te equivocaste y te tocó pues, mostrar la cara? ¿Nos puedes contar de alguna situación? Varias. Bueno, hay una particularmente que me marcó y no es reciente, es de mis inicios en este segmento de turismo. Yo fui consejera de viajes, o sea, empecé desde la base atendiendo a clientes en una empresa de servicios, American Express, y atendíamos tanto a los clientes de American Express como también a los propios ejecutivos y directivos de la empresa. Entonces, en una ocasión me tocó atender nada más ni nada menos que al vicepresidente de viajes y de la empresa. Y en ese tiempo estábamos empezando, te estoy hablando de hace más de 20 años, 25 años, estábamos empezando en American Express como pioneros de temas de tecnología. Y su visión, precisamente, de este vicepresidente, que además lo mantengo en mi corazón con un apego muy especial, fue alguien que siempre creyó en mí. Entonces, entre paréntesis, alguien que quiero mucho y que, bueno, hace desafortunadamente 2 años dejó este plano terrenal. Su nombre era Dan Conroy. Bueno, él siempre creyó en el tema tecnológico, era un visionario. Entonces, justamente estábamos empezando a implementar una herramienta de reservaciones que ahora, bueno, parecería como el abuelo de lo que tenemos en los buscadores. Era una herramienta que en vez de tener formatos para buscar un vuelo, pues era le llamábamos, de hecho, a la herramienta Amigo, porque era una herramienta muy amigable para buscar
Era un buscador de vuelos mucho más interactivo, pero te hablo de hace 25 años, que ni siquiera existían los viajes online. Entonces, él tenía la pretensión de que cualquier persona, aunque no supiera las claves o los formatos, pudiera hacer un viaje, ¿no? Era su visión. Y me pidió que le ayudara a su asistente para hacerle una reservación. Si en algún momento Suyapa Domínguez ve este podcast, se va a morir de la risa de acordarse de esta anécdota. Entonces fui con su asistente, le ayudé a hacer una reservación, era un viaje muy simple a Miami, era un México. Ella hizo la reservación, tomó los espacios y yo regresé a mi oficina para ayudarle a emitir el boleto. El viaje era para un fin de semana. Yo ese fin de semana estaba en mi casa descansando cuando me llaman a mi casa de la oficina para decirme que el señor Conroy me estaba hablando de Dallas y que necesitaba que le ayudara. Y yo dije, ¿qué está haciendo en Dallas? Si yo lo mandé a Miami. Bueno, la historia te la voy a hacer muy corta. Al momento de tomar los horarios de vuelo, el asistente nunca se dio cuenta que tomó eran unos vuelos que le llamamos en turismo vuelos casados, era una conexión vía Dallas, por el horario era así, en vez de haber tomado vuelos directos. Y por un error solamente se emitió el tramo México-Dallas, no la conexión de Dallas a Miami. Entonces, él, tipo muy ocupado, con muchísimo estrés de trabajo, siempre llegaba sharp a los vuelos. Entonces, le hacíamos una asistencia en el aeropuerto para que alguien lo documentara. En esa época se podía. Entonces lo documentaban y prácticamente lo recibían en la puerta para meterlo al avión. Entonces el chico, fue como una cadena de errores. Ella se equivoca, yo emito los boletos y no me doy cuenta, y también es un error mío. El chico que recibe la documentación, le mandamos una información de el señor Conroy vuela a Miami y nunca se da cuenta que era Dallas. En el counter del avión no hacen mucho hincapié que era Dallas, le tramitan su pase de abordar, lo suben al avión y él cuando se sube al avión se sube sin fijarse en el monitor de la entrada que era Dallas. Se siente, como estaba muy cansado, se durmió y se dio cuenta que estaba en un avión a un destino diferente cuando estaba llegando a Dallas y el capitán dijo bienvenidos al aeropuerto de Dallas Forward. Me imagino esa reacción llegando al destino y dice bienvenido a Dallas y... Entonces, bueno, lejos de enojarse, yo creí que me iban a despedir inmediatamente. Él se sentó un día, bueno, la anécdota te la hago más corta. Bueno, en ese momento, bueno, tuvimos la facilidad de ayudar a través de una persona conocida en el aeropuerto para que le hicieran otro boleto de Dallas a Miami, corregimos todo lo de la reservación y bueno, por fin llegó a Miami, pero más tarde de lo que esperaba, ¿no? Y cuando él volvió, me pidió fuera a su oficina y hablar conmigo, y lo único que me pidió, lejos de regañarme, es que este error me sirviera para aprender que no nos podemos confiar de la demás gente, que hay que revisar todo. Y me dijo, esto no quiero que le pase nunca a un cliente. Soy un cliente interno y bueno, es una anécdota porque a todos nos puede pasar, pero no quiero que le vuelva a pasar a nadie. Entonces, desde entonces, soy una persona mega detallista, me fijo hasta en el último detalle cuando se trata de hacer algo para alguien más y trato de esa experiencia pues también enseñarle a mi gente, ¿no? Y bueno, hace 20 y 25 años no tuvimos tanta tecnología como hoy. No había. No. Hoy ya la industria de viajes, viajar, mochilero, nómada digital, eso es ya un parte del mundo. ¿Cómo tú ves que la industria de turismo, tú viste toda esa evolución, ¿no? Exacto. De hacerlo todo manual, ahora al extremo que tenemos todo tecnológico. Con unos clics, sí, ya compraste y vuelas, puedes volar en unas horas o el día siguiente. ¿Cuál es el desafío actual que tú ves en el mercado LATAM, en México, respecto de esta experiencia cliente y la tecnología? Pues mira, el desafío es todavía adaptar la industria a la tecnología. Es muy curioso y hay una serie de datos
que impactan. La industria turística ha sido pionera antes que otras industrias, que otros negocios en el mundo, que otras tipo de compañías, ha sido pionera en temas de tecnología. Fue la primera en implementar sistemas de reservaciones, todo de manera mucho más automatizada, de tener inventarios automatizados en la parte de vuelos, de tener una tecnología de procesos que vayan de punta a punta en una venta, ¿no? Sin embargo, todavía nos falta mucho. Hay una gran oportunidad de hacer mejoras, pero sobre todo de que la gente se adapte a la tecnología, que no la vea como un enemigo, que no la vea como una competencia, sino que lo vea como una herramienta para facilitar su trabajo, como una manera de hacer las cosas con mayor calidad, con mayor precisión. Y entonces yo creo que el reto es todavía poder lograr que se imprima más tecnología en el sector de viajes. He pasado por muchas compañías y muchas tecnológicas, y en este proceso que debería de decirte ha sido una evolución, yo veo que ha habido una involución en algunos temas, ¿no? No quiero entrar en esa discusión ahora porque sería para un podcast específico, pero de tener una serie de herramientas en donde tú tenías todos los servicios para reservar. Te estoy hablando de los sistemas globalizadores de distribución de contenido, los GDS, que se conocen así, en donde tú tenías prácticamente todo para poder facilitar la venta de una serie de servicios. Se fue desagregando ese contenido, fue poniendo en diferentes herramientas. Entonces, en muchas compañías, y Viajes Palacio no es una excepción, estamos nosotros todo el tiempo trabajando en más temas de tecnología, pero en lo que es el ambiente de agencia de viajes, la mayor parte de los servicios están desagregados. Entonces, un agente de viajes tiene un reto de buscar en diferentes plataformas, en diferentes herramientas, para buscar el mejor precio, la mejor disponibilidad, el mejor servicio, y unir todo eso para hacer un itinerario y darle al cliente un servicio. Los clientes muchas veces no se imaginan el reto que tiene un agente de viajes en las búsquedas que hace por diferentes medios. Entonces, yo a eso le llamo una involución, porque lejos de haber mejorado y de haber logrado que se sumen más herramientas, que se sumen más actores del sector tecnológico en el turismo, se han hecho muchas competencias, y empezando porque las líneas aéreas quieren tener su propio sistema de contenido, de distribución de contenido, diferenciado con lo que hoy se hacía en los sistemas de distribución. Los hoteles tienen su propia directriz, están manejando diferentes esquemas, también con tarifas muy dinámicas. Esto no existía antes. O sea, si yo te contara en mis inicios, en un librito que le llamábamos OAG, teníamos los itinerarios de todos los vuelos a nivel mundial y te lo cambiaban cada semestre. Pues imagínate, eso ahora es impensable, que tú puedas buscar un itinerario en algo impreso que sea vigente para que yo pueda venderle a alguien un boleto. Y además existía la cotización de las tarifas manualmente. Te tenías que aprender el millaje, hacer la conversión de las millas para generar una tarifa. Y existía una terminología para hacerlo que la gente actual, los agentes de viajes actualmente ni siquiera se la saben, y ni siquiera saben a qué se refiere, o inclusive los que están en las aerolíneas no saben de esto que está por atrás, que todo se fue automatizando. Pero aún así, con todo lo que hemos avanzado, también siento que hemos tenido un retroceso porque se desagregó mucho contenido. Entonces, es todavía para mí un reto que la industria de agencias de viajes principalmente logre tener tener herramientas y además adoptarlas, abrazar esas tecnologías. En alguna parte de mi vida yo tuve una agencia de viajes, ahora te cuento. ¿Recuerdas? Salió la serie de Chernobyl en HBO. Ya fue hace 4 o 5 años. Pues todo ese boom de
yo soy de Ucrania, en aquel momento los tours a Chernóbil se hicieron boom, y yo... ¿Vendía los viajes a Chernobyl? Y yo hacía tours a Chernóbil. Entonces armé una página, agencia, le encontré un partner en Ucrania, lo vendía a hispanohablantes, LATAM, españoles. Pero claro, me enfrenté a que es un mundo de muchísima competencia, muchos intermediarios. Es como compites por alguien, el mismo tour venden 10 personas más, como en México Xcaret revenden todos. ¿Cómo compites? O sea, Viajes Palacio, entendemos que atiende ese sector de lujo, pero ¿cómo más atraes hoy las personas a tu agencia a sentarse? Porque tantas opciones, tantos intermediarios, brokers, ¿cómo sucedes, tienes éxito en ese sector? ¿Cuál es esa receta de cocina? A ver, primero yo creo que tengo la gran bendición de trabajar en una empresa con una marca muy potente, una marca reconocida, con un respaldo súper fuerte, en el que ya de entrada la gente confía, o sea, los clientes confían por la marca. No es lo mismo trabajar en Viajes Palacio, que es parte de esta estructura enorme del Palacio de Hierro, que en una agencia independiente o pequeña, ¿no? Pero aún así yo creo que tanto los pequeños independientes como nosotros tenemos que trabajar por un tema de calidad y diferenciación. En Viajes Palacio, bueno, hoy estamos arropados por esta parte de pilares que tiene la compañía, en donde estamos súper enfocados, y mi trabajo en este tiempo para poder lograr no encuentro la palabra en español, engagement de los clientes, ha sido buscar la diferenciación. La diversificación de productos es otra, muy importante, tener un portafolio suficientemente amplio para poder darle los servicios a los diferentes tipos de necesidades de los clientes. Puede ser que tenga 2 clientes que quieran ir a Europa, pero las condiciones o los gustos de cada uno de estos 2 son tan diferentes que pueden ir al mismo destino y ver cosas diametralmente diferentes y darles experiencias también totalmente diferentes. Eso hace una importante diferenciación. Entonces yo creo que la fórmula es buscar siempre ser originales, buscar mucho la calidad del servicio. En nuestro caso buscamos que el cliente sea el centro de nuestro negocio. Le llamamos tener al cliente en el centro porque buscamos que todas las experiencias que hagamos para él sean únicas e irrepetibles, ¿no? Entonces hay una fórmula que nos tenemos que buscar todo el tiempo como empresa de servicio para que el cliente siga siendo enganchado por nosotros y que siga teniendo nuestra preferencia. Además de esto, bueno, también tenemos la ventaja que logramos una serie de pactos o de acuerdos con los proveedores. No quiero llamarle negociaciones porque pues no es una negociación como tal, pero son algunos acuerdos en los que tenemos ventajas competitivas, valores agregados que le damos a los clientes, que aunque compre el mismo hotel con otra empresa, bueno, con nosotros tiene cosas adicionales que no se las pudieran dar, ¿no? Entonces buscamos esta diferenciación y hacer el viaje una experiencia única e inigualable. Silvia, y yo puedo confirmar que el cliente está en el centro, porque cuando nos conocimos en un evento en la Ciudad de México, yo vi ese valor de servir a otros. Entonces me imagino que tú desde el liderazgo transmites eso, como que servir, no ayudar a otros, que pues se siente, ¿no? Se siente cuando estás alrededor de... Es un reto y es una misión. Sí. Es parte de la misión. Eso es algo que yo quería agregar un poco a mi primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Porque dijiste liderar con el ejemplo, pero creo que en tu caso es también servir, que se siente mucho. ¿Cuál es esta tendencia que tú ves, ¿no? Hablamos de tener servicios a valor agregado, destinos exclusivos. ¿Cuál es la tendencia nueva para el próximo año que tú ves? O no sé, algún destino más loco, más raro que tienen
Bueno, tendencia en cuanto a destinos o tendencia en cuanto a servicio, ahí no entendí la pregunta. Destinos. Uy, esta tendencia es muy cambiante, no la marcamos normalmente nosotros, sino que es como algo que se va generando como de boca en boca, ¿no? A ver, hay un antes y un después de la pandemia, a pesar de que yo ya quiero dejar de hablar de la pandemia porque ya pasaron 2 o 3 años después de esto, pero sí hay un parteaguas a partir de ese momento. La gente ahora viaja de una manera diferente, buscan más experiencias, buscan llenar ciertos huecos que durante la pandemia se generaron y para cada persona es diferente. La mayor parte de los viajes ahora son con algún propósito. Hay de miles, ¿no? Hay gente que quiere estar más cerca de la naturaleza, hay gente que quiere estar más enfocada a temas de familia y quiere viajar más con la familia porque no saben si va a volver a pasar esto y no quieren perder esa oportunidad de tener esos recuerdos y memorias de haber viajado juntos. Entonces, dependiendo de lo que se va generando, bueno, se han ido dando también los destinos. Entonces, en nuestro caso, la mayor parte de nuestras ventas están enfocadas a destinos internacionales. Y las tendencias de los últimos 2 años es muchísimo. La gente está yendo mucho a Japón, a Corea, China, que fueron de los destinos que más tiempo duraron cerrados para nuestro continente por las restricciones del mismo tema de la pandemia, ¿no? Entonces, están estos destinos como muy, muy demandados. Turquía, Marruecos son otros destinos también de Medio Oriente que se volvieron muy populares. Turquía está en una explosión impresionante, pero te puedo decir que también los destinos de Europa siguen siendo como muy importantes. Ahora, ¿qué es lo que está de moda? ¿Cuáles son las tendencias? Como te decía, dependiendo del segmento de clientes. La gente joven está yendo a conectarse mucho con temas de naturaleza. Quieren buscar nuevos destinos donde puedan hacer actividades outdoors, que puedan ir a caminar, que puedan conectarse, no sé, yendo a Machu Picchu y subir el Huayna-Picchu por su cuenta, ver estos grandes paisajes no sé, en el Antártico, a tomar un barco de exploración, no un barco de crucero donde tengas diversión, sino hacer algo mucho más de contacto natural, ¿no? La gente a lo mejor de mediana edad es ir a cosas familiares donde puedas disfrutar tanto de comida como de experiencias, museos para hacerlo en conjunto con tus hijos y con tu pareja, ¿no? Entonces, las tendencias van mucho en este sentido, ¿no? A traer más experiencias a tu vida. Eso yo creo que es la tendencia que va a seguir por mucho tiempo. Y una tendencia, porque marcaste un antes y después del COVID. ¿Cuál es este antes y después en tu vida profesional? ¿Algún punto que marcó tu vida un antes y después en tu carrera profesional? Pues fue el COVID, lo acabas de decir muy, muy claro. Mira, venimos sin querer hablando de este tema. Sí, el COVID, yo creo que a toda la industria de viajes, el periodo en el que estuvimos con fronteras cerradas y con todas estas restricciones nos marcó muchísimo. No sé decirte si fuimos la industria o el área más golpeada, porque creo que hay muchos sectores que fueron muy afectados, muy, pero el sector turístico fue de los más afectados. A nosotros nos afecta todo. Si hay una inflación, si hay un cambio político, si hay una enfermedad, si el clima, o sea, todo nos afecta, pero en el COVID nos afectó mayormente porque se cerraron las fronteras, la gente no podía viajar, la gente tenía que quedarse en casa y nosotros que nos dedicamos a mover gente y a crear estas experiencias memorables, nos quedamos sin trabajo, literalmente. Sí tuvimos mucho trabajo, muchísimo, más que nunca en la vida, porque la mayor parte de los clientes que compran con nosotros compran con mucha antelación
y teníamos muchísimos viajes programados para el resto del 2020. Teníamos unas compras importantísimas para todo el año. Entonces, los primeros meses no sabíamos qué iba a pasar, pero nadie lo sabía, ni los proveedores, ni nosotros. Entonces los clientes se acercaban y nos decían, bueno, ¿y usted cuándo cree que vamos a poder ir en el crucero? No, pues ya para junio, julio. ¿Y cuál? En junio, julio estaba cerrado. ¿Qué año, no? Fue una tarea de muchísima labor, de resiliencia de mi equipo y de todos, que te digo que marcó muchísimo nuestra industria, porque primero era contener la venta, que no se nos fuera el cliente, pero después también contener las emociones y los enojos de los clientes, porque no les podíamos devolver su dinero, porque el dinero estaba depositado en los proveedores y muchos proveedores no nos podían devolver. Entonces fue un reto importante, y a mí me marcó mucho en ese sentido, de que vi que nuestra industria, nuestro equipo, la gente que trabajamos en esto, somos muy resilientes. O sea, yo logré que el año pasado no solamente llegáramos a los números que teníamos en 2019, sino que los superáramos, y por mucho. Cuando la industria a nivel global todavía no llegó a los números de 2019. Entonces, ese antes y ese después de que sí se puede, cuando te sientes derrotado, que ya te dieron hasta el golpe de gracia, ya estás en la lona y Rocky Balboa te pegó otra vez. Uh-huh. Levantarte con todo el ánimo, con toda la entereza, enfrentar a los clientes cuando regresamos a las oficinas y que venían enojados porque querían sus devoluciones, y tratar de contener esos enojos, y ver después, a la vuelta de 2 años o 3, el año pasado, que la gente estaba explotando a quererse ir a todos lados. Viajó como nunca en la vida, viajaron más que nunca en la vida. Entonces, creo que eso marcó mucho, pues, ver que esta industria es muy resiliente. ¿Cuál es para ustedes ahora paso a seguir? ¿Cuál es para Viajes Palacio? ¿Cuál es el desafío actual para este o el próximo año, y cómo lo estás abordando como líder? Bueno, el desafío es todos los años. Las demandas a nivel corporativo pues siguen siendo importantes, de crecimiento sostenido, crecimiento totalmente de nuestro negocio, y ese es el principal desafío: seguir creciendo, pero seguir manteniendo un nivel de excelencia, mantener el servicio diferencial, tener productos diferenciales. Y como reto, pues te lo decía al principio, poder sumar más tecnología a nuestro día a día. Esta parte que está pasando ahora con la inteligencia artificial, creo que es una herramienta poderosísima, que bien usada o bien utilizada, o sabiéndolo utilizar adecuadamente, nos puede hacer una gran diferenciación al servicio al cliente, porque puedes llegar a personalizar o hiperpersonalizar los servicios de viaje, conociendo mucho más a detalle las necesidades de tu cliente, ¿no? Entonces, usando todo lo que puedas tú tener de los datos del cliente, interactuando con el cliente propiamente, hacer que su viaje sea con una serie de detalles, hace la diferencia importante. Entonces, para mí va a ser un reto poder trabajar en este proceso de adaptar ciertas tecnologías como la inteligencia artificial a nuestro día a día, para que haya una diferenciación en nuestro servicio. Silvia, y pues las agencias de viajes, a ver si no me equivoco, nacieron como para esos usuarios, clientes que quieren ir a sentarse, tomar cafés, estar tranquilo que los atienden, que hay un humano. Y ahora con esa inteligencia artificial, pues igual nos damos cuenta que cuando hablamos con un humano y cuando es un bot, ¿no crees que eso va a jugar a contra cuando este usuario busca hablar con un humano, realmente expresar sus preocupaciones? A ver, yo no estoy diciendo que vamos a sustituir nuestro servicio o nuestra atención por herramientas. Te decía desde un principio, yo creo que todo lo que ha habido en los desarrollos tecnológicos es algo que lo tenemos que saber usar como una herramienta, no en lugar de. Nunca vas a poder, y yo esperaría que siga siendo así, nunca vas a poder cambiar ese contacto humano, esa empatía que tiene una persona
contigo a través de una herramienta virtual, ¿no? Entonces, un chatbot es una herramienta de ayuda para facilitar ciertos procesos, pero no sustituye nunca al humano. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que hay que saberla utilizar, hay que saber en qué momentos puedes utilizar la tecnología y para qué, y en qué momentos la persona tiene que estar a cargo de una parte del servicio. Justamente en la pandemia hubo esta importante situación. El crecimiento de las agencias de viajes online fue exponencial hasta 2019 y bueno, sigue siendo, ¿no? Pero, ¿qué pasó justo en la pandemia? Cuando tú habías hecho una compra en una página online y se cancelaron todos los servicios, querías hablar con un humano para que te dijera cuándo podías renovar tu viaje o cuándo te podían reembolsar o qué podía pasar con tu boleto si no lo habías utilizado. Y no había poder humano que alguien te contestara porque no tenían la suficiente infraestructura para las miles y miles de llamadas. Mientras que nosotros, a nivel personal, pues estábamos ahí para atender al cliente. Entonces, se logró en este tiempo revalorizar el servicio personalizado, revalorizar el servicio de uno a uno. Y creo que deberíamos de seguir tomando la ventaja de que esto se presentó para seguir teniendo este servicio personalizado. No creo que nunca la tecnología va a sustituir. Una persona, por mucho que tenga tecnología, pues no va a tener ese mismo servicio o tener la impresión de cuando otra persona le está platicando de un viaje, de una experiencia, de lo que tú viviste, de lo que probaste, de la comida, de lo que es el ambiente en una zona, como lo pueda decir un chatbot, ¿no? Entonces, o cualquier herramienta tecnológica. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en ello, que las herramientas sean nuestras aliadas y sigan siendo nuestras herramientas, no que sustituyan a nuestro trabajo. Sí, básicamente lo que escucho siempre es un balance, ¿no? Balance entre la tecnología, personalización, approach. Claro, a lo mejor si estamos durmiendo, un chatbot a veces nos puede ayudar a resolver rápido algunas preguntas. Y sí, yo digo que es clave tener ese balance. Nosotros estamos acercando al final del podcast. Yo invito a dejar las preguntas. Los que nos están escuchando pueden dejarlo en YouTube o en LinkedIn. Los estoy viendo. Silvia, nosotros para cerrar el podcast, yo traigo dos preguntas filosóficas, un poco para tener inspiración y motivación. ¿Estás preparada? Bueno, a ver. Para ti, ¿qué es lo más importante y por qué? ¿El camino o el resultado? Es una combinación, pero yo creo que el camino, porque te va generando esta experiencia. Si tú tienes bien, es como una carrera y lamentablemente, bueno, mucha gente utiliza estos ejemplos, ¿no? Cuando tú tienes un plan, eres corredor o quieres hacer un maratón, tienes que conocer el camino al que te vas a enfrentar. No te preparas y no vas a ver del camino en el que te vas a enfrentar para llegar a la meta. Tienes que saber las subidas, las bajadas, el terreno, si es más difícil o no. Y yo creo que eso te da la experiencia. Entonces, el camino yo creo que es sobre lo que uno tiene que trabajar, plantearse bien la meta para llegar al resultado. Pero trazar bien tu camino es lo importante para mí. Buenísimo. Y la segunda pregunta es, si Silvia 2024 pudiera hablar con Silvia 2019, ¿qué consejo o qué le dirías, qué mensaje le darías al Silvia 2019? Que todo se puede. Porque, bueno, justo tocaste un tema que para mí es súper importante, o sea, súper sensible. Tuve un antes y un después en todos los sentidos, en el sentido laboral, en el sentido personal, en el sentido familiar. Y si alguien me hubiera dicho en 2019 por todo lo que iba a pasar, diría, no lo puedo lograr. Y lo logré. Y sigo aquí. La resiliencia. Muy bien, muy bien.
Bueno, viste que todo pasa por algo y a veces Exacto. yo soy una persona que también pasé pues por varias cosas personales y por guerra en mi país, Sí, en mi sí, lo familia. sé. Supe que es levantarse y seguir adelante. ¿Alguna recomendación que cambió tu vida, un libro, un podcast, un video, película o destino que tú quieres recomendar hoy a las personas que van a ver este podcast? Ay, pues mira, hubo dos libros eh, que durante este tiempo me ayudaron, pero fueron más por temas personales, o sea, no por temas de trabajo, sino por temas personales. Uno, mejor escribo el título después porque no es muy... El título dice mucho, pero al mismo tiempo es como fuerte. Ok, Eh, ok. Pero a ver, ¿cómo se llama? ¿Tiene algo, un garabato o algo? Don't give a shit. Ok, ok. Sí, ya tuvimos, no te preocupes, no tenemos filtros en este podcast. Ok. Sí, sí. Donde las cosas que son menos importantes Ujú. no te tienen que quitar mi energía, donde tú tienes que enfocarte a lo que tú quieres y donde te das el valor para hacer las cosas primero para ti, porque si tú quieres dar para los demás, primero tienes que cuidarte a ti y darle el peso a lo que corresponde, no engancharte con cosas que no te van a aportar ningún valor. Y a ver, es interesante tu perspectiva, porque no sé que tú eres una persona activa, bueno, mucha responsabilidad, clientes, cliente interno, externo. ¿Cómo tú al momento que sucede algo, tú dices, pues aquí me pongo mi atención, mi tiempo? ¿Qué herramientas o qué métodos de pensamiento, de mindfulness tú usas diciendo voy, no, sí? Pues bueno, yo creo que esa es una experiencia de muchos años, el poner la priorización. O sea, qué me da valor? ¿A qué le voy a dedicar algo y para qué lo voy a hacer? Si eso me va a resolver otras cosas en consecuencia o nada más voy a resolver esa única cosa. Entonces yo creo que en base a eso es donde tomas la decisión a qué le dedicas más tiempo, en dónde le inviertes tu tiempo y tu energía, porque urgencias todo el tiempo existen, en todo momento, pero realmente cosas con importancia las puedes tú identificar. Entonces yo creo que es donde te tienes que enfocar a poder discernir qué es urgente y qué es importante y dedicarle el tiempo justo a lo importante y no nada más a lo urgente. Y los seres humanos siempre corremos a resolver lo urgente, pero a veces dejamos de lado lo importante y dentro de lo importante estás tú mismo, tu salud, tu familia, tu bienestar. Y eso es lo que te tiene que llevar como en ese camino, ¿no? A tomar la decisión correcta. Si te gustó este podcast, este episodio, comparte con tus colegas, amigos, familia. Danos like, regálanos un comentario. Este podcast estamos haciendo para LATAM Payments E-Commerce, es una comunidad enfocada en tecnología, en el comercio digital. Entrevistamos a los referentes y líderes de las industrias que están presentes en el comercio digital. Y hasta la próxima. Gracias, Silvia, gracias a todos. No, gracias a ti, Vadim, mucho gusto.